cristianos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Como conversábamos ayer, el pasado viernes 5 celebramos una jornada cívica, ética, patriótica de conocimiento del manejo del Estado en el área de la Puerta El Conde, ese espacio patriótico desde la independencia hasta nuestros días. Y hablábamos acerca de la importancia de la defensa de la soberanía. Estuvimos viendo algunos personajes que asistieron a la actividad ese día por parte. Presentamos a los compañeros de la Fundación Fernández Domínguez, de la Fundación Rana 24 de Abril, de la Fundación de los Combatientes Civiles. Y comentamos algunos artículos. En el día de hoy también vamos a comentar algunos artículos. Específicamente hoy vamos a hablar del artículo 6, sobre la supremacía de la Constitución de la República, que va a estar a cargo del comandante Aviladín Pujols, que es capitán de navío retirado en la actualidad, pero fue un combatiente en la revolución que estuvo en el escenario de guerra de el cementerio, que se combatió fuertemente en los primeros días de la revolución y que ahí también se recibieron los ataques de la Operación Limpieza. Él estuvo presente en esa acción militar hasta que al final, ya cuando quedaban los últimos, él tuvo que bajar a Ciudad Nueva. Llegó descalzo porque fue muy dura la situación que se dio de combate, de falta de tener de alguna manera la logística necesaria para moverse. Fueron unos días muy difíciles ahí en la Operación Limpieza que él pasó. Llegó a Ciudad Nueva y posteriormente fue entonces ya el comandante del Comando San Carlos en Ciudad Nueva hasta el final de la guerra. Tuvo también en la batalla del Matún. Es una persona muy experimentada, profesional del área financiera, contable, y está siempre colaborando con esta fundación porque nosotros hemos jurado trabajar en reconquistar la memoria de abril de 1965, porque es un acontecimiento que es el tercero más importante en términos políticos y militar en la historia dominicana, después de la Guerra de Independencia y la Restauración. El pueblo dominicano debe conocerla, el pueblo tiene que conocer su historia y tiene que hacer conciencia de él para saber que luchamos por la democracia y que seguimos luchando por el fortalecimiento y calidad de la democracia. Por eso él va a tratar el tema que nos trae la Constitución en su artículo número 6, referente a la supremacía de la Constitución. Así que vamos a escucharlo a él con mucha atención. Adelante, comandante. Antes de todo, antes de yo entrar a definir lo que significa el artículo 6 de la Constitución, debo hacer abstracción de a todas aquellas personas que lidian con la Constitución, la saben y la cumplen. Va dirigida mi disertación sobre ese artículo a todos los demás que o no sabemos mucho de la Constitución, como yo, o nos olvidamos de ella adrede, o simplemente en el diario vivir no la tomamos en cuenta. El artículo 6 dice: supremacía de la Constitución. Toda persona, un organismo que ejecute facultades públicas están sujetas a la Constitución. Norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Toda ley, decreto, resolución, reglamento u otro acto
que no esté de acuerdo a la Constitución es nulo de pleno derecho. Pero esa cosa así, secamente, para muchos de nosotros es muy difícil entender lo que significa. Vamos a comenzar por el medio del artículo, definiendo qué es el Estado. Supongamos un territorio vacío, como podría ser esta República Dominicana antes de que no hubiera gente. Se puebla ese territorio. Ya tenemos dos factores, el territorio y la población. Toda población hace lo posible para tener uno que mande, un presidente o un consejo de gobierno. Eso define el Estado: territorio, población y gobierno. Hay muchas definiciones de Estado, pero para el vulgar como yo, o como la mayoría de ustedes, vulgar no quiere decir que no sepan ni que sean brutos, sino el común, la persona común. En julio, agosto, septiembre y parte de octubre del 1844, nosotros no teníamos constitución, que es el órgano que una de la sociedad, de la población, surge en su mente la necesidad de tener un órgano que no solamente sujete al gobierno que tengamos cuando ya somos Estado, pero además que sirva de sujeción a todas las personas de esa población. Fue así que un grupo de personas le surgió la idea de que se creara, y la Junta Central Gobernativa que teníamos antes de Pedro Santana, que fue el primer presidente constitucional que tuvimos, se vio obligado a nombrar varias personas, 30 más o menos, por ahí. Se sentaron y discutieron ese reglamento para crear ese órgano que iba a ordenar esa sociedad de ese Estado. Así fue que el 6 de noviembre a los 1844, el presidente Santana, decretó la Constitución. Pero ¿de dónde viene la supremacía de la Constitución? Como dice ese artículo 6. Pues como ese órgano está llamado a controlar los actos de las personas comunes de toda la población y del Estado, crea entre todos ellos una responsabilidad. O sea, ese órgano que es la Constitución, primera ley del Estado, crea una responsabilidad que debe para todo ciudadano, crea unos deberes y unos derechos. Al ser esa ley la que organiza esa población, da derechos, crea responsabilidades y deberes y controla todos los actos del gobierno y de todos los ciudadanos. Por eso se le llama orden supremo, que ha ordenado la actividad de ese pueblo. Y ahí viene que al ser la primera ley que va a ser madre de todas las leyes que se creen en el futuro basado en esa Constitución, por eso se le llama
supremacía de la Constitución. O sea, ese órgano tiene una supremacía sobre todas las demás leyes. Ese artículo, esa supremacía de la Constitución se refiere a el orden jurídico. Esa supremacía, al orden jurídico, o sea, a la ley que ha ordenado el pueblo dominicano, que antes era Estado, pero un Estado sin orden, cada cual podía hacer cualquier cosa y no había un fundamento legal cómo condenarlo, cómo llevar a la justicia. Y eso, ese órgano de la Constitución lo facilitó y lo organizó. Por eso es ese carácter de supremacía de la Constitución. Ese mismo artículo dice que toda ley, toda resolución, todo decreto, todo reglamento, todo acto emitido por el Estado o sus organismos que no esté sujeto a ese órgano supremo, a esa Constitución, está nulo de pleno derecho. A la Carta, a ese órgano supremo, Constitución, ustedes le pueden llamar Carta Sustantiva de la Nación, o lo puede llamar Carta Magna o Constitución. Muchas gracias. Bien. Así como vimos al comandante Vilarín Pujols tratar el artículo 6 de la Constitución de la República, también algunos ciudadanos que no estuvieron en la revolución y que se identifican con aquel acontecimiento y que han pasado la vida entera luchando en favor del país, como es el caso de Pedro Pablo, quien vamos a escuchar refiriéndose a la importancia que él entiende que tiene ese evento. Adelante, Pedro Pablo, y gracias por venir. No podía irme de aquí. Yo cuando pasó aquí en San Carlos, a propósito del compañero que habló a nombre de uno de los comandos de San Carlos, si esto se hiciera en el país entero, que los jóvenes que tenemos menos de 65 años entendiéramos el esfuerzo que todos ustedes han hecho por la República, por la nación, posiblemente nosotros hoy lo que tenemos que decir es, lo que hay que hacer es respetar la Constitución. Así es. Que se cumpla la ley y punto. Eso es lo que hay que hacer. Porque este país, mire que yo estoy en lo que es el sistema político del país. Y sabemos que con la experiencia de ustedes, con el esfuerzo que ustedes están haciendo para que hoy este es el acto más significativo que va a tener la celebración de los 177 aniversarios de la primera Constitución. Porque representa la esencia misma de ustedes. Conocen en carne viva lo que ha pasado. Y me solidarizo con lo que dice el compañero Bretón. Las autoridades, eso es el primer y el patria y todo eso, debieran tener un plan concreto sobre la defensa de la Constitución de la República. Y por eso los jóvenes, y no tan jóvenes como soy yo, pues tenemos que venir a estos actos y memorarlo y tener como principios y valor lo que ha dicho la Constitución y todos los que han luchado por que se mantenga la Constitución. Y en ese sentido, yo me siento, mire, estoy engranojado porque el compañero Andrés Fortunato, compañero que ha demostrado que durante toda su carrera comenzó haciendo las ferias de chicharrón, siendo un maestro de artes marciales, siendo posiblemente un primer director de la escuela allá en Villamella, esté todavía en estos afanes. Y ustedes, los que están aquí, ya han entrado posiblemente en la edad que parece ser que llega el destino final, pero no es así, porque las ideas de ustedes van a permanecer siempre vivas en el pueblo dominicano. Eso es lo que agradezco todo que usted me haya invitado y a los compañeros que tengan la firmeza, que todavía hay jóvenes que creemos que lo que hay que hacer es respetar la Constitución. El punto. Bien, ya he escuchado a Pedro Pablo. Le vamos a recordar al país que esta jornada tiene la intención
de que sean celebradas no con la presencia de los militares constitucionalistas, porque no podremos abarcar todo el país en el tiempo que nos queda, pero sí queremos, y le hemos solicitado formalmente al presidente de la República, que se declare el año 2022 como el año de la revolución cívica, ética, moral, patriótica y de conocimiento del Estado en el país, de manera que cuando venga el primer domingo de julio del año 2023, en esos 18 meses, se pueda preparar al país para que sepan el valor del voto, la importancia que tiene en que se elijan a las personas por mérito y profesionalización, como lo establece el artículo 142 de la Constitución. Sería importante que cada ciudadano y ciudadana, a la hora de votar, escoja a una persona que sepa a qué va a los poderes del Estado. Si va al poder legislativo, va para fiscalizar los gastos del gobierno, del poder ejecutivo. Si va a los ayuntamientos como regidor o regidora, pues va a controlar también la política administrativa de los ayuntamientos. Y si va al poder ejecutivo, sabe que tiene que cumplir al pie de la letra con todo lo que tiene que ver con la compra y contrataciones, con las inversiones que se hagan sin sobrevaluaciones, evitando la corrupción, porque va a saber que tiene un Congreso que lo va a fiscalizar, una Cámara de Cuentas que lo va a fiscalizar y también una Contraloría que se va a cuidar de que la fiscalización del Congreso y de la Cámara de Cuentas lo impliquen a él como cómplice de algún acto de corrupción. Todas esas cosas planteadas en el artículo 246 de nuestra Constitución. Lo cierto es que si el Ministerio de Educación asume el papel que le da el artículo 63, numeral 13, de educar en civismo y en patriotismo a todo el pueblo dominicano, esa es la idea en todas las escuelas públicas y privadas, en todos los centros de enseñanza, pues vamos a tener un año fructífero donde los profesores van a hacer su cursillo cívico, luego van a trabajar con los estudiantes y también con los padres y amigos de la escuela. Y si eso se hace en los 158 municipios, 235 distritos municipales y en todas las secciones y parajes del país, vamos a tener un pueblo orientado, concientizado, donde se va a disminuir el gasto de la campaña, porque no habrá que sobornar tanta gente como se hace ahora para ganar. Ganarán, si la gente vota por conciencia, los mejores ciudadanos y ciudadanas. Entonces tendremos poderes del Estado que van a trabajar en función del mandato de la supremacía de la Constitución de la República, como nos trató el comandante Viladín. Así que para mañana seguiremos trabajando el tema con la idea de que este país progrese, avance y se haga respetar ante el mundo, porque haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos